Los expositores invitados son Fernando Fajardo, editor y licenciado en Lingüística Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, fundador de la editorial Ediciones de la Discreta, donde trabajó como editor durante 6 años. Fue guionista de cine, director de teatro juvenil y gestor cultural de la Asociación de Amigos de la Discreta. Actualmente es director del Centro Cultural Juan de Salazar, en Asunción. Jaime Araldi es sociólogo, tiene un masterado en políticas públicas, es editor. Su trabajo como editor nació de investigaciones en que promovía talleres de redacción con poblaciones en situación de vulnerabilidad, principalmente con las personas en estado de sufrimiento mental. Fundó en 2011 la PIALC Proyectos Inclusivos para América Latina y Caribe, en la cual hoy está de director de proyectos y cooperación. La PIALC actúa en Brasil desde su fundación desde 2014, en Argentina, y este año empezó sus actividades en Paraguay. Luego tenemos a Gabriela Arcondo. Ella es poeta y directora de la editorial Patos de Café, autora del poemario Pájaro de Lata, publicada en 2013 y en 2016, A Días de Luna Azul, 2016, y el audio poemario publicado en 2016. Ha publicado en Tinta Nueva 3 de la Red Estudiantil de Academias Literarias, en el blog digital de la revista literaria latinoamericana Los Poetas del 5 y en el folletín La Vipo de Elfos y Duendes S.A. Por último tenemos a Matías Cardoso. Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Asunción. Desde 2015 es editor de Yapeusa Ediciones, una iniciativa para editar y reeditar en formato digital las obras de autores paraguayos para su distribución internacional. También trabaja en la editorial Tiempo Ediciones y Contenidos, que se enfoca en la edición integral de obras paraguayas, tanto impresas como digitales, para su distribución y venta en el Paraguay y en el extranjero. Les recordamos a todos los asistentes que en los cuadernos que les entregaron en la entrada, ustedes pueden anotar las preguntas que quieran dirigirle a toda la mesa o a un solo expositor. Fernando, la palabra es tuya. Buenas tardes, y también a los que han aguantado hasta esta hora, pues enhorabuena. Bueno, en fin, en estos días estamos convocados para acometer un ejercicio colectivo de diagnóstico de cuál es el estado de salud, el estado de la cuestión del libro, no solo circunscrito al ámbito nacional, sino también porque la epidemia viene de otros lados, internacional. Porque hay que reconocer que varias de las enfermedades que aquejan al mundo del libro son epidemias internacionales, también gustos internacionales, y por lo que voy conociendo, soy un recién llegado a estos lares, también hay patología local con su propia seña de identidad y con su propia idiosincrasia, ¿no? En este ámbito editorial paraguayo, ¿no? Voy descubriendo pues, que también hay enfermedades locales, ¿no? Y bueno, más o menos imbuidos en este ecosistema del libro que hemos estado viendo, en el sentido en que se conjugan varios actores, y como los otros habitantes de este mundo del libro, pues el editor está en crisis. Acabamos de dar un paseo viendo la queja continua de la crisis de los lectores. Acabamos de ver cómo nos quejamos de que no hay críticos literarios, del desinterés de los que rigen, determinan las políticas culturales. Vamos, el panorama, como ven ustedes, no es muy halagüeño, y el editor, una vez más, es una figura en extinción. Y eso sí que es preocupante. Aunque parezca
algo muy obvio. Les hago la pregunta de que me respondan a qué consideran que es un editor. La respuesta, aunque parezca sencilla, nos va a llevar a un ámbito mucho más grande, que es el que también yo quiero abordar un poco, y ustedes me avisan un poco con la campanilla si me enrollo mucho. El editor, a fin de cuentas, es un mediador entre un autor y un lector. Hasta ahí parece muy sencillo. El autor no tiene por qué dejar plasmado por escrito lo que hace, ni el lector tiene que tener ojos, sino que puede oír. Y desde ese punto de vista tenemos que el editor es un heraldo, es el mensajero que transporta y salvaguarda la palabra, y esta es la noción fundamental, la palabra. La palabra desde el principio era el verbo, la palabra sagrada. Esa idea de que el mensajero que transporta y salvaguarda la palabra es el sentido ritual, es el rol chamánico. Aquel que transmitía, preservaba la palabra y la transmitía a las generaciones venideras, que es desde la Edo, el juglar, el goliardo, que no hacía más que recolectar y seleccionar del acervo para llevar a una comunidad. No estoy hablando del autor, sino del depositario de la cultura, del transmisor, también transgresor, también prostituyo. ¿Cómo sería? La persona que mistifica, que contamina, que a lo mejor también prostituye la intención inicial o la tergiversa. ¿Quiénes son, por ejemplo, los editores en la antigüedad medieval? Pues pensemos, los propios monjes que traducen los textos griegos y los canalizan. Acuérdense, ¿cuál es el problema fundamental del Nombre de la Rosa? Un problema editorial. Queremos quitar el libro de la risa para las generaciones venideras. ¿Qué es la Biblia? Sino un gran libro editorial. Acuérdense de los evangelios apócrifos, que a mí me han resultado muy curiosos, y la leyenda de cómo se elige el Nuevo Testamento tirando los libros al azar y los que cayeran en una mesa. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Detrás de la Biblia hay una intención editorial. Y hoy lo vemos también en las religiones, también lo hay en otros textos. Es decir, no hay nada ingenuo en todo esto. Quizá han desaparecido los editores en una cadena comercial de libros, pero desde San Alberto Magno, San Jerónimo, ahí tenemos. Y cuando pensamos en figuras como Cide Hamete o Cherezade, que no son sino editores dentro de este mundo de ficción, dentro del propio libro, ¿no? Es decir, yo no puedo entender sino cómo es la enciclopedia de Diderot, de D'Alembert, cómo puede ser, si no un ejercicio editorial, como lo es el diccionario de la Real Academia. Es decir, estamos ante una reflexión de lo que es la labor del editor. Nos contaba el otro día Jorge Galán cómo Erra Pau, como saben ustedes, el grandísimo poeta de los cantos pisanos, fue el corrector de T.S. Eliot de La Tierra Baldía, de lo que suprimió más del 50% de su poema, ¿no? Si no hubiera sido así, ustedes pueden pensar que era un censor, o pueden pensar que cercenaba la voluntad del autor, ¿no? Eso fue con su anuencia, pero vamos, así fue. Pues esa labor silente, brillante,
pero genial, inspiradora, que es el editor, es la que también hemos olvidado. Yo solamente digo a las nuevas generaciones, igual que pueden conocer autores, ¿cuántos editores paraguayos conocen? Yo le preguntaría en España, ¿qué nos queda del mundo editorial? Yo sí me crié con un mundo editorial, como la colección de Borges, editor, publica el Novelli Soli en Italia y trae el Siruela a España, la gran colección de cuentos que a mí me marcó totalmente. ¿O qué hubiera sido sin Jaime Salinas y toda la colección que aprendí de Alfaguara, con aquella cubierta de Daniel Gil? No sé, ¿qué hubiera sido sin Mario Mugni? ¿O qué hubiera sido todo el boom sin Carmen Marcel, sin Carlos Barral? ¿No? O sea, el editor es el que ha conformado y configurado toda una generación de lectores y por ende de escritores. Esta figura es una piedra angular y creo que, bueno, es verdad, ahora existe la carrera del editor, pero la vocación del editor, podríamos hablar como esta mañana, que es un escritor frustrado, es algo tan fundamental en nuestros días. Alguien que conoce, que orienta y que va a fijar además cuáles son los textos canónicos, ortodoxos de la futura literatura, ¿no? Entonces, hablamos mucho de mimar a los autores, darles cauces, ¿no? Pero también hay una cosa que se nos olvida, que es que los editores son, en todo este ecosistema, las figuras, el ojo oscuro, la imagen invisible, ¿no?, de alguien. Pues bueno, yo he venido hoy a hablarles de esto, ¿no? Quizá podría hablarles de mi experiencia como editor y decir que cualquier intento comercial para una edición, como decía Jaime Salinas, es catastrófico. No se puede intentar hacer algo comercial. Uno tiene que tener pasión por lo que lee y quiere difundirlo. Y ahí se acabó. Y he venido a hablarles de esa dimensión de arcángel, que es el editor. Desde que se dijo al principio, el principio fue el verbo, desde ese nacimiento del primer fonema, ¿no?, con el sentido que se quiso recordar para la comunidad. Desde ese momento, desde hacer texto la oralidad y conjugarla, ahí está el editor, ¿no? Pues esta figura es la que, bueno, pues me ha tocado hacer el panegírico y quería hacer de este Hermes Trismegisto, ¿no? Es una alquimia, con la piedra filosofal de esta alquimia es la palabra, ¿no? Y el editor tiene este carácter chamánico, este carácter profético, custodio, es el barquero de Hades, es el Virgilio en el infierno de Dante, y es el primer escultor de la piedra roseta y también su primer exegeta, ¿no? Entonces, en fin, yo empecé siendo poeta malo y acabé siendo editor pésimo, pero bueno, ahí no me falta vocación. Bueno, pues, no sé si esto era pertinente o no pertinente, lo digo al moderador de la mesa, todo esto, pero bueno, aquí quede mi intervención. Muchas gracias, Fernando. Jairo, la palabra es tuya. Buenas tardes a todos y todas. Yo siempre que empiezo a hablar en algún lugar pido disculpas por el acento. Los agradecimientos, como soy demasiadamente pasional, yo resolví escribirlos porque podría pasar la cuenta. Lo que es motivo de estar nessa mesa, na reunião de forças que houve para que passasse o primeiro Fórum Internacional de Assunção. Eu agradeço à ECIB, Centro Cultural de Espanha, Juan de Salazar, pela logística, nos acolher no espaço, tornar possível financeiramente esse evento e aportar com suas experiências, fomentando a literatura.
Eu cito pessoas que estiveram cercanas no processo, pero que as instituições estejam todas contempladas. E as pessoas de Fernando Fajardo, Paulo Herrera e Fátima Costa. Eu agradeço à Associação Literária Arandu e à organização do evento por tão nova iniciativa e disponibilidade nos outros e ganas de que o livro, a literatura e a leitura se expandam. E as pessoas de Sebastião Ocampos, José Biancotti e José Galeano. E eles me pediram para não falar e eu vou falar. E aos que me suportam 50 ideias por dia, meus dois sócios Romulo Loeste e Javier Gomes. Bueno, del tema, eu acompanhei vários painéis nesses dias e noto um incômodo em geral como sociólogo de los paraguaios sempre mirando o Paraguai como o pior quadro que pode haver em Latinoamérica. Eu investigando acabei agarrando muito. Nós outros temos um quadro problemático, em especial com a cultura em Latinoamérica, quizás no mundo, eu logo agarro em Latinoamérica. Algumas problemáticas são distintas, pero temos uma grande problemática, uma baixíssima taxa de leitura. Lá no Paraguai não oscila muito de que é Latinoamérica. Brasil, se saca na Bíblia, Fernando, é 1.7. Vá arriba do Paraguai e se põe na Bíblia. Se saca da Bíblia, cai para 1.7 a taxa brasileira. Não me parece que seja algo lindo. Em números absolutos, obviamente, que México e Brasil são desproporcionais e tem um caso particular. Hoje eu e Jorge falávamos pela manhã, Jorge Galão, que assim honor receber. México produz muito porque distribui para grande parte de Latinoamérica, mas tem taxa muito parecida com os outros de leitura. E a Argentina é um caso à parte. Houve uma pessoa que estava na implementação do plano de cultura argentina e explicou um pouco, falou um pouco, o Carlos também citou, de que se formou culturalmente distinta com relação à leitura, depois, consequentemente, com relação à edição, mas um caso particular em Latinoamérica, a Argentina é disparado de nos outros países. É muito em Buenos Aires, por exemplo, que vamos ver muitas pessoas mexendo em transporte coletivo. Há uma relação com o livro. Há um dado que não estou seguro se aún se mantém assim, mas em 2015, na cidade de Buenos Aires teria mais livraria que todo o Brasil, por exemplo. Era um caso à parte de todo o quadro latino-americano. E na cultura, sempre nos acaba, por exemplo, as pessoas assustadas com a redução de um centro cultural não está cheio. A cultura em geral tem baixo público. Quero dizer que há alguns programas que são particulares de Paraguai, em especial com relação à edição, mas há uma produção bastante interessante, literária e acadêmica em Paraguai, que sim, tem uma deficiência muito grande com relação à edição. As grandes editoriais fazem projetos bastante malos, a ponto, por exemplo, de não ter ânimo de chegar a esse ponto, as maiores editoriais do país. Mas são coisas lindíssimas. Acá, esse processo de construção do processo de edição, creio que é importante para isso, porque aparecem projetos que são fantásticos, eu diria. Eu me identifico mais como crítico editorial, que acá em Paraguai nunca vi nadie de que como editor. Eu edito, sou editor, mas se pensar no que creio que se fazer melhor com o livro, fazer crítica editorial, que crítica de edição, não sei como em castelhano se falaria, crítica de edição, não? E que não vi em Paraguai nada assim. Alguém que trata de critérios de edição, quando se hace algo, como
coletânea de obras, alguma coleção, se pensa muito vago, tudo muito aberto e sim, creio que mais que nada é fomentar esse mercado, que o fórum abre esse espaço, basicamente é uma mesa de editores, creio que com exceção de Gabriel, e que é esse caminho. Quando prepararam a pergunta da mesa, quando me enviaram a pergunta da mesa, isso me provocou outra pergunta. Eu vou muito cerca do que Fernando falou. Entre imprimir ou vender, eu diria por que difundir determinados discursos como editor. E isso não é somente na literatura, na promoção do livro. Por que um editor elige publicar determinados textos? Que caminho, sabe, eu uso para decidir isso? Cada editor vai ter tu filosofia, tu política, mas há que ter um porquê. Não é todo que me llega que vou, como editor, definir e publicar. Por que publico esse determinado discurso? Por que sou o comunicador, o que faz esse discurso chegar? E aí eu levei uma problemática que eu vi mais presente em Paraguai, que um volume muito alto de alta edição, um volume gigantesco de alta edição. Para mim que pode sair coisas boas, mas é mais complexo aún. Vamos analisar se tu discurso é válido, você é o comunicador nesse caminho. Talvez para o mercado, como estudado, tampouco é algo tão complexo. Me encantou quando Jorge dijo, a ver, se não te publicam pode ser porque não sei escrever. Meu primeiro livro enviei um e nadie me conhecia. E é Jorge Galán. E creio que também há que ter uma mirada doble em crítica quando se hace autoedição. Não que seja necessariamente não acerta, mas o ojo do editor que está se editando tem que ser, em minha opinião, extremamente atento. Eu chamaria gente para falar, faria reuniões e todo. Eu escrevo e não me publico, mas não necessariamente esta é a única saída. E dentro desse processo de autoedição, eu quis fazer uma provocação. Imprimir, vender ou nutrir o ego. O que está sendo quando se publica? Por quanto esse discurso é válido na sociedade? E aí, volve ao editor com outros autores também. Porque eu contestaria, antes de qualquer coisa, por que vou publicar isso e entregar isso à sociedade? Bueno, não sei, mas basicamente era isso que queria. Contamos contigo, Matías. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Matías Cardoso. Quiero agradecer a la organización del Foro Asunción por la invitación a participar. Ya estuve muy emocionado desde un principio por ver qué resultados podemos sacar de esta gran reunión que estamos realizando y qué resultados tendríamos acá a la larga, porque espero que esto se vuelva a repetir y que se dé esa conversación, no solamente ya entre escritores y lectores, sino que de alguna manera se pueda incluir a los demás miembros, digamos, o personas que intervienen en la cadena de la producción del libro, porque es algo muy importante, muy necesario, y siendo, digamos, el lema del foro de si el libro construye ciudadanía, creo que esa participación va a ayudar justamente a fijarla, a que esa pregunta pueda ser respondida de manera completa y contundente. Bueno, el tema que nos atañe es solo imprimir y vender, así que si me permiten, tengo anotado acá un poquito y quiero desglosar un poquito el tema. En inglés
con el boom de Amazon y las grandes empresas de distribución de contenido digital, surgió un término que se lo conoce como el self-publishing o la autopublicación. La autopublicación, desde el punto de vista de Amazon, masivo, sin un cuidado editorial, en que solamente una persona puede escribir su poesía, novela, ensayos, sin un debido proceso de curación del contenido por parte de personas especializadas en el área, dio a surgir este término, el self-publishing, que generalmente se lo toma como algo, es un término a veces peyorativo. Se le conoce como self-published author, el autor autopublicado. Y a la luz de la situación de los autores, la relación de los autores y de la creación de literatura en Paraguay con las propias editoriales acá, se puede decir que las editoriales nacionales, desde mi punto de vista muy personal, fomentan la autopublicación. Fomentan esa autopublicación porque es el autor prácticamente el que se encarga de la producción de su obra, de la producción, de la puesta a disposición de la imprenta. Generalmente son las editoriales solamente las que se encargan ya de hacer el nexo entre el autor y la imprenta para que la obra salga al público, muchas veces sin un cuidado necesario y obligatorio para la presentación de estos libros. Así podemos encontrar libros con un diseño para nada atractivo, nada cómodo de leer, y en el peor y más común de los casos con muchos errores, ya sea en la redacción o de estilo. Bueno, ese modelo de negocio, digamos, generalmente fomentado por las editoriales, tiene un aspecto muy llamativo. En el caso de que las editoriales lleguen digamos, a financiar la producción del libro, acepten ellos financiar la impresión, el diseño, generalmente el contrato indica que el autor va a recibir un 10% de la producción de la obra en físico. No es como en otros países que se tiene un modelo en que una editorial puede pagar un adelanto por los derechos de la obra, negociar un porcentaje con el autor por la venta de cada copia y negociar después los respectivos aranceles por el diseño, distribución. Y acá teniendo en cuenta que la distribución es prácticamente deficiente, no hay una distribución como en otros países. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando el autor tiene que vender las obras que recibió en forma de pago por la edición, digamos, de su labor intelectual? Muchos contratos de las editoriales prohíben generalmente a que los autores se acerquen a librerías a ofrecer sus materiales. Ellos tienen que encargarse generalmente por contratos que ya leí de diferentes editoriales, que me pasan amigos cuando necesitan algún tipo de consejo. Ellos tienen que vendérselo a los amigos, familiares. Entonces, esa es una de las cláusulas generalmente que está incluida en varios contratos de edición. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos varios puntos de interés y que se tienen que tener en cuenta también. Uno es la falta de innovación, ¿verdad? No estoy hablando yo como editor digital, sino la falta de innovación en las editoriales, en el modo de trabajar y en el modo de producir obras literarias, materiales de lectura. Hay una inusitada gama de herramientas, partiendo desde redes sociales, herramientas gratuitas, aplicaciones, comunidades o redes especializadas para lectores, que pueden servir a los editores, por ejemplo, para conocer un poco sobre hábitos de lectura, qué leen, qué lee la gente. Les puede servir también para intercambiar información, conectarse con la gente, leer con ellos prácticamente, y también una falta de, digamos,
de falta de innovación muchas veces también de los autores mismos. Eso también yo puedo notarlo desde el que vengo trabajando como editor en mi faceta de editor digital. Se tiene el preconcepto de que al ser digital el material va a ser más accesible de maneras ilegales para las personas. O sea, el famoso ebook es más pirateable. Eso me recuerda a un autor en una entrevista que decía que por suerte en Paraguay todavía no se trabaja con libros digitales porque así no se le va a piratear. Y que por eso está a salvo la literatura paraguaya. Bueno, es una entrevista no le quiero citar al autor, es una entrevista en el diario Última Hora de hace unos años atrás. Bueno, ese concepto de que el ebook es pirateable es cierto, pero es pirateable si el contenido tal vez es aceptable, si es bueno, si es interesante también. Hay que tener siempre eso en cuenta. Y también algo muy importante, el concepto siempre de intangibilidad es lo que se cuestiona mucho. El libro físico impreso lo puedes leer, lo puedes guardar, pero también lo puedes prestar a un amigo, lo puedes fotocopiar, lo puedes distribuir tranquilamente entre la gente que te parezca, como un libro digital. O sea, no es el soporte el problema. La piratería siempre existe, en todos sus formas. Por el simple hecho de existir una impresora y una fotocopiadora, el libro ya está en peligro de ser pirateado. Ese es el gran problema. Entonces, en este modelo, ya que el autor es el que financia su obra y es el mismo otra vez que se tiene que encargar de venderla ante los amigos, mientras la editorial se queda con un gran porcentaje ubicándolo en las librerías, obviamente es el autor el menos beneficiado de todo este sistema. Me contaba un amigo, ¿vamos bien el tiempo? No sé. Me contaba un amigo librero, cuyo negocio lastimosamente cerró el año pasado, que él siempre recibía a autores que les traían sus libros. Y los autores mismos, ya consagrados, ya reconocidos, le rogaban por favor que ponga los libros otra vez en los primeros lugares del escaparate para que tengan visibilidad. Mientras que él se pasaba otra vez llamando a editoriales para preguntarles qué nuevos lanzamientos tenían para nutrirse, para aumentar su catálogo, su fondo editorial, su fondo. Y generalmente la respuesta que recibía era que no tenían tiempo, que no podían acercarle los libros, que una sarta de excusas que ya conocemos generalmente. La vez pasada justamente habrá sido en el primer día del foro, Susana Gertopán decía que el autor ya no tiene por qué andar con sus libros debajo del brazo golpeando puertas para poder venderlos. Con nuestro sistema, con el sistema editorial que tiene, eso aún sucede. Y es lastimero. Entonces, ¿cómo hacemos para, digamos, romper, reconstruir ese sistema en que todas las partes intervinientes en la cadena de producción del libro salgan beneficiados verdaderamente? Es un gran problema. Y esto es justamente lo que aborda el foro. Ahora, surgiendo a la luz de todas estas situaciones, cabe preguntar, ¿a qué es lo que se dedican las editoriales en Paraguay? Los autores se dedican a crean universos, crean mundos, nos hacen visitar lugares con poesía, con narrativa, nos hacen conocer diferentes puntos de vista con ensayos, con publicaciones científicas. Pero reciben ellos el beneficio intelectual por ese trabajo, el beneficio económico, no para llevarse una vida de lujo, sino el beneficio que todo autor merece por su trabajo, por el trabajo intelectual que hace. ¿Reciben ellos eso de alguna manera? ¿Verdad? Venden
los autores acá en Paraguay, aparte de unos cuantos grandes consagrados. Y para contrastar eso, quiero darles algunos datos. Lástima no tengo una representación, pero entre el 2010 y el 2017, las editoriales asentadas acá, de distintas gamas, de distintos ramos, ya sea producción de libros técnicos para colegios, editoriales de literatura, editoriales de poesía, no tanto de poesía, pero generalmente más de esas dos. La que menor facturó con licitaciones al Estado tiene aproximadamente 15 millones de guaraníes, solamente 15 millones de guaraníes, por una licitación, por un trabajo. Pero hay otras editoriales, otros grupos editoriales, que llegaron a facturar entre el 2010 y el 2017 más de 25 mil millones de guaraníes, con ventas de libros. O sea, las editoriales venden. Las editoriales se nutren de libros con esos contratos que les expliqué y los venden al Estado para bibliotecas, centros de lectura, otras aplicaciones, digamos, que le da el Estado a los libros. Pero eso de alguna forma no llega a los autores. No llega a los autores. Yo no veo autores diciendo que, ostentando que recibieron los cánones por derecho de autor por la venta o la reimpresión o una tercera, cuarta o quinta reedición. Hace 2 años me acuerdo que Benjamín Fernández Bogado, periodista intelectual, así, se alegraba porque su libro fue tal vez el primero en tener una tirada inicial de 5.000 copias en Paraguay. 5.000 copias. La mayoría de los autores acá trabajan a nivel de 300 copias, 500 copias, 1.000 copias, si tienen suerte, y la editorial tiene los recursos para hacer eso. En contraste, ante esas cifras, de 7 a 10 números, podemos ver otra cosa. La producción editorial del país. En el 2006, Argentina, por ejemplo, produjo alrededor de 27.000 títulos. Brasil, 83.000 títulos. Colombia y Perú no se quedan atrás con 20.000 títulos aproximadamente. ¿Vale? Y en Paraguay tenemos 800 títulos. En el 2006, los últimos datos recolectados. Ahora, de esos 806 títulos, y las exportaciones, ahora vamos a las exportaciones. Argentina exportó en miles de dólares, exportó 26.000, exportó por valor de 26 millones de dólares libros. Paraguay exportó por 405.000 dólares. Se ve ese trabajo justamente entonces entre el beneficio entre editoriales y autores. Hay una correlación, hay una proporcionalidad en eso. Se ve entonces, como decía justamente, lo dijo Alcibiades. Los libros acá no se consiguen en las librerías, los libros generalmente se consiguen en las editoriales que los publicaron. Y aún así las editoriales generalmente obligan a sus autores a no distribuir sus libros en las librerías, y generalmente lo hacen solamente en Asunción y alrededores. En el interior no sabemos si llegan los libros que generalmente encontramos por acá en todas las librerías. Queda esa pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecer al Foro Internacional,
foro por invitarme a crear estos espacios de debate, ¿verdad? Y al público acá presente, porque realmente acá es donde vamos a generar una nueva conciencia y sobre este cambio de visión sobre el libro. Entonces, el debate esta noche es sobre editar libros, solo imprimir y vender. Y la única forma que tengo para explicar es a partir de mi experiencia de mi primer libro, ¿verdad? Creo que la vivencia de cada persona cuando se enfrenta en la intimidad de su libro, aquella creación que se fue gestando en todos los tiempos y espacios posibles, se pregunta, ¿ahora cómo prosigo? Siempre de alguna forma se buscan dos cosas. Obviamente hay que ser un poco egoístas y pensar de que buscamos un beneficio económico al lanzar un libro. Y también el deseo de compartir un poco de nosotros al mundo. Entonces, como fue mi caso, ir a la búsqueda del lugar donde se pueda depositar este pedazo de alma llamado libro en alguna casa editorial para su publicación. Una vez dado ese paso, uno desconoce ese mundo editorial. Vamos a culpar a mi ingenuidad, ¿no? El cual es un espacio más económico, competitivo y muchas veces sin espacio para las nuevas generaciones de escritores, ya sea de poesía, cómics, lo que sea. Con esto no estoy diciendo que no lo hagan, pero es un gran choque, justamente como estaban compartiendo acá, de cómo son los contratos, cómo es entrar en esas casas editoriales, pero es necesario ese choque para darse cuenta de que la visión de un libro debe tener el mismo cuidado que uno le dio a su creación. Y como es parte de uno, no puede ir al mejor postor simplemente para reproducir su alma en millones de copias que muchas veces llenan una habitación, donde, como en el comienzo de la creación del libro, estás ahí solo. Editar un libro es tener el cuidado que le dio el escritor a su obra, y tener la paciencia de comprenderlo, guiarlo, corregirlo y formarlo, para que por sí solo, es una forma de decir por sí solo, porque justamente hay que ir batallando con todos los espacios, conquistarlos, pueda estar en varias habitaciones acompañado por otras personas que encuentran en sus palabras algo de ellos mismos, y animarlos justamente a seguir explorando y seguir ese curso de creación y de publicación, así como la desconstrucción de uno mismo. Claro, editar un libro también tiene sus ganancias. No podemos pensar que todos somos filántropos y queremos publicar porque tenemos el poder adquisitivo para hacerlo. Ojalá fuese realmente alguien así. Pero la particularidad de un editor es que no es una imprenta y fotocopiadora de la obra del autor. Es una figura que hay que rescatar, formar y hacer parte de ese proceso. Traer esa figura un poco desaparecida en nuestro cotidiano Paraguay e ir imitando las figuras externas que nos rodean, porque justamente como no existe esa figura, no está formada, solamente tenemos las experiencias de aquellos que van al exterior o lo que podemos ver a partir de otros grandes escritores, de cómo se fueron formando. Y es una forma de dar comienzo a espacios para los nuevos escritores y crear junto a ellos y crecer junto a ellos. En un debate sobre editoriales independientes, justamente salía a relucir un poco de esto. Independizarse de esos espacios ya no constructivos, rearmarlos y ver para dónde vamos. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿solo imprimir y vender? Y regreso a la Gabriela ingenua, con su primer libro, en una de las tantas casas editoriales, y recordar su respuesta que sigue retumbando hasta ahora. No. Hay que ser un poco egoístas. Mi libro no puede reducirse a un montón de fotocopias. A los libros merecen ser tratadas como deben, porque son partes de nosotros. Y así es como parte de, justamente, siendo parte de una editorial, nace una editorial independiente. Así fueron creándose estos espacios nuevos, ¿verdad? En búsqueda de justamente este editor, de esta persona que aparezca y tenga el cuidado
de no recrear la obra porque sí, y no buscar justamente simplemente una ganancia para ellos, sino que justamente es la ganancia final es ese libro, y la mirada del libro cambia. Ya no es simplemente una creación de porque sí, de por tener algo económico y poder pagarlo, sino que es justamente eso, es el acercarse al otro y seguir creando. Muchas gracias. Quiero recordar al público presente que pueden entregar sus preguntas a los integrantes de la organización que van a estar recogiéndolas. Mientras tanto, quiero formular una pregunta a Matías. ¿Cómo consideras, en cuanto a beneficios económicos, que debería ser la relación entre el editor y el autor? Bueno, teniendo en cuenta que a la luz de nuestro modelo de negocios, quiero que vaya a ser entrecomillado, ¿verdad? Porque no hay negocio en esto. Creo que tanto editor como autor deberían recibir lo justo por su trabajo. Es lo mínimo que se puede desear en todo tipo de emprendimiento. El trabajo intelectual, a pesar de que en Paraguay no es, digamos, bien visto, tiene su valor económico. Una persona que se sienta a crear, se sienta a pensar y lo plasma y lo ejecuta, merece tanto respeto como un obrero o un ingeniero o el que sea. Ese desdén que tenemos como paraguayos hacia el trabajo cultural es hasta ahora uno de los más grandes estigmas para autores y otros artistas, a tal punto que tendremos que llegar a depender prácticamente del señor Estado para poder financiar nuestros trabajos, cuando lo ideal sería que la sociedad pueda valorar, aprender a valorar el trabajo intelectual y pueda de una vez darle también, transformar ese valor, digamos, sentimental o lo que sea, en un valor económico que sea sustentable y que dé sostenibilidad a los trabajadores intelectuales del país. Una pregunta para la mesa en general. Ante este panorama editorial desalentador, ¿qué recomienda el autor? Sí, yo voy a contestar. Enviar editores, el primero. Y acordar que hay más que Paraguay en lengua castellana para se publicar en Paraguay. Lo primero. Y otra, como autor, también ser crítico de tu obra. Yo tengo un montón de cosas escritas y voy a usar como ejemplo porque es el ejemplo que tengo más cercano en general. Y 2 libros publicados. Y tengo un montón de cosas que pienso que o van a ser o nunca van a ser libros. Escribir no necesariamente es ter livro terminado. E ao mais com um que não tem isso como função principal e já não sustém financeiramente, é praticamente impossível. Mas basicamente é isso, ser crítico de tua obra e começar a enviar editoras. Há 1000 editoras que aceitam receber continuamente, há convocatórias, há prêmios. Se escrever algo que está bueno realmente, ponerem essas dentro desse rol. Vai ter importância, não necessariamente que uma editora tenha a linha para esse texto, não aceitar o texto, não necessariamente o texto é malo. Pode ser que eu para uma editora que a filosofia dela não condiz com o texto,
pero ese intento incansable que sería el publicar, en fin, publicar. Otra pregunta para la mesa en general. ¿Qué cosa lleva a la otra? ¿Malas ediciones o falta de lectores? ¿Alguien quiere responder? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Pero yo voy a decir algo, yo creo que sí, que vivimos una inflación de obras, o sea, mientras no se lee, se publican un montón de libros, y a mí tanto que se publique menos, da igual. Lo importante es que se publique de calidad, ¿no? También hay una fiebre de publicar y creo que hay una inflación no solamente de egos, de autores que también se creen, también cualquier cosa se publica, y luego también, no sé, nos llega una fiebre de publicar, en fin, efectivamente, yo creo que cuando uno lee, hay que ser idiota para leer un libro malo. ¿No? O sea, es decir, nos pasa con la música, no me gusta, no va a cantar. La película voy, pa. O sea, que los libros malos creo que influyen poco en hacer malos lectores, ¿no? Eso, que ser malo. Pero sí hay un problema, yo creo, en hacer libros malos. Porque al final el libro bueno no se mete, no destaca, sino que se camufla en la mediocridad. Y pasa mucho, y aquí en Paraguay ha pasado mucho, que entre la mediocridad a veces, ¡pum!, te salta algo y otras veces no te das cuenta, pero vamos, no sé si he dicho nada. Esto es lo que pienso. Quisiera añadir algo más, aparte de lo que dice Fernando. La gran falta también en nuestro país, al menos, es un sistema de prescripción del libro. Como dicen, no hay crítica. Y si hay crítica independiente, esta crítica tampoco es, digamos, es visible, no está al alcance de todos. Para tener en cuenta varios suplementos literarios de los grandes diarios acá, por ejemplo, solamente son accesibles a través del impreso, que salen los sábados o domingos. El nivel de interés, digamos, del librero por lo que tiene, por su producto, y tal vez no le va a acertar, tal vez no le acierte, digamos, de buenas a primeras, tal vez no coincida con lo que uno esperaba leer. Pero por lo general hay una regla que dice que si al 30% del libro no te está gustando, tenés que dejarlo. Es una regla tácita, para decirlo de alguna forma. Si para el 30% del libro no... Sí. Claro, es una forma de decirlo. Claro. Ha pasado mucho, pero esa es una regla tácita que siempre se lee y se repite por ahí. Entonces, si no hay un sistema de prescripción, no hay crítica, no hay libreros preparados, es muy difícil que se llegue justamente a fomentar de manera coherente la lectura. Pocos son a veces los libreros que te van a recomendar. Yo siempre lo tengo en mente a Carlos Ojeda de Bicol y Libros, en que yo salía del trabajo a unas pocas cuadras de ahí, entraba a las 6 de la tarde del librero, salía a las 9 de la noche y mismo salía con 4 libros de su negocio. Porque con el librero te sentás y hablas. El librero tiene que tener esa capacidad de convencerte, de recomendarte, de aconsejarte, de saber sobre su materia, que es la venta del libro, la recomendación del libro. Y es tan importante su formación cultural como la de un periodista, como la de otra persona. No es un mero negocio. El libro no es, digamos, mercantilismo nada más, es justamente prescripción, recomendación y lectura.
para que pueda rotar, pueda llegar a la gente. Eso. Una pregunta para Gabriela. ¿Te ves creciendo, entre comillas, como editorial en el futuro? ¿Por qué? ¿De qué depende? Bueno, crecer como una editorial es realmente el objetivo, ¿verdad? Pero más que crecer como una editorial es crecer también como una editora, como una crítica, ¿verdad? Es crecer para poder ayudar y fomentar, justamente un poquito estaban hablando sobre malos lectores, buenos lectores, ¿verdad? También depende un poquito de esto que estaba diciendo Matías, es el de conocer las obras, es de conocer al autor, es de... Para lanzar un libro no solamente es agarrar una imprenta e imprimirla, es conocer esa obra, es saber de qué trata, es saber para qué público también está dirigido, ¿verdad? Porque de gustos hay de todos, ¿verdad? Como decía Matías, vayan, pregunten por una novela negra, también pueden ir a preguntar por una poesía, por un fanfic, pueden preguntar por lo que sea. Pero justamente ya es a partir del criterio de uno, de si les gusta o no, y de seguir leyendo y ver también qué otras recomendaciones hay que están en las redes sociales, que son justamente el medio por el cual muchas editoriales se ven para poder fomentar un poquito esto de la lectura diferente, ¿verdad? Sobre libros diferentes publicados y también sobre ideas diferentes, porque un libro también te llena de otros tipos de ideas. Y es justamente esto, expandirla. Y la editorial, una casa editorial, no debe centrarse, es sí un fin, la parte económica, pero no debe centrarse con ese único fin. El fin es justamente de seguir creando crítica y seguir creando y fomentando la lectura. Pregunta para Matías. ¿Cómo ves para solucionar ese hecho del editor que solo quiere ganar por ganar y del escritor que quiere ser leído y también ganar, entre comillas, dinero? ¿Cuál es la solución para eso? Hay tantos modelos, digamos, que podrían asomar como solución ante tamaña situación. Bueno, hay modelos de edición, modelos colaborativos que están teniendo mucho auge en otros países, digamos, como lo que es el micromecenazgo, por ejemplo. Entregar contenido curado, seleccionado, a partir de que la colaboración del público directamente. ¿Sí? Entonces, esa es una de las vías que tal vez se podría explorar en este país, digamos. Ya hubo un modelo con lo que justamente se hablaba hace, creo que justamente Sebastián habló sobre eso, lo que era el libro del mes de Napa Ediciones, por ejemplo, en su tiempo. Que gente que se suma a un proyecto como mecenas y pueda soportar, pueda dar el apoyo económico y respaldo para que tanto la labor editorial y la labor autoral tengan un retorno económico, si eso es lo que se busca esencialmente. Pero también está el valor que eso genera. En otros países los autores recurren a ese método y generan lo que más buscan es incentivar a la gente y a través de diferentes tipos de incentivos.
por un determinado monto accedes a una copia del libro autografiada, por otro monto un poco más elevado te invito a tomar un café y hablamos sobre la obra. Por un monto más elevado te llevas una copia firmada, más la copia digital, más el café, más, no sé, todo. Son modelos a explorar, que acá tal vez se pueden en algún momento implementar, pero para eso primero se necesita formar lectores. Los lectores serían acá justamente la base para que ese modelo pueda funcionar. Y los lectores dependen otra vez, volvemos de la prescripción, del curado de contenido, todo eso. Es algo a futuro, no es una solución inmediata la que se propone, pero acá puede tener, digamos, aceptación, desde mi punto de vista. Gracias, Matías. Esta es una pregunta para la mesa en general. ¿Qué rol cumple la publicidad sobre el lector? Yo trabajo en publicidad. Yo trabajo en publicidad. Y justamente esa es una de las grandes críticas desde mi punto de vista como redactor publicitario y otros menesteres. Acá no hay interés en publicitar obras. Queda el lanzamiento, el autor vende y después se le da seguidilla tal vez una semana y ahí queda. Es una labor constante. Y las editoriales acá creen que porque publican todo el día la portada de su libro en su fanpage de Facebook, con eso ya está haciendo publicidad. Hay modelos de publicidad, hay estrategias de publicidad. Acá, ya, a pesar de que yo no lo veo como un negocio, son cosas necesarias. Una editorial bien fundamentada, bien formada, necesita de alguien que entienda un poquito de publicidad para ver qué estrategias comunicativas pueden implementar para que el libro llegue, para que el libro se dé a conocer. No necesariamente, digamos, invertir el dinero, pero sí, como dije, o sea, hay herramientas que son gratuitas, que son accesibles. Lo fundamental es querer innovar y llegar a la gente para poder utilizar estas herramientas, ganas de aprender, porque siempre hay aprendizaje constante, y llegar a la gente. Ya no los medios tradicionales ya, como prácticamente no le dan cobertura al libro o a la cultura misma prácticamente, entonces tenemos que buscar los medios alternativos, como editores, como comunicadores, como curadores de contenido. Porque el editor es eso, un curador de contenido dentro de todo. Y tiene que saber seleccionar los medios, dónde va a poner los canales, para que la obra del autor tenga visibilidad. Yo creo que la gran tragedia es que la publicidad se ha convertido en el medio hegemónico, imperialista, de cómo un lector o una persona conoce el libro. Es decir, no tenemos ya la asesoría del librero, que es otra especie de extinción. No tenemos lo que eran antes los mentideros, donde el de vis a vis, alguien te dice este libro es bueno, o las personas que podías consultar. No existe un colegio también o unos lugares donde asesoren sobre lecturas. No hay crítica literaria que te oriente, ni siquiera un ranking de libros leídos, ni siquiera una especie, no hay foros, o sea, es decir, la única fuente de una persona se entera es por la publicidad. Y encima la publicidad está en manos muchas veces, eso lo veo un poco en Europa. Tenéis el ejemplo del país. Pues claro, el Grupo Prisa tiene Alfaguara, tiene luego Spengin, o será quien sea. Es decir, los grandes trusts, detrás de ellos están las grandes editoriales, con los que sus periódicos, en sus medios, en sus revistas y en todo eso, solo publican los libros que ellos editan. Eso es una vergüenza, eso yo lo he vivido. Y además, ahora cualquier famosete, toda esta cosa,
la crónica rosa, cualquier famoso que quiera convertirse, sobre todo los periodistas. Yo creo que lo horrible es este trasvase periodismo-literatura hecho tanto mal. No digo que haya buenos escritores que vengan del periodismo, pero en general es una cagada lo que ocurre. Entonces, bueno, esta mala educación viene dada por lo que nos quieren meter. Efectivamente nos quieren meter a machamartillo una mala literatura. Y efectivamente lo que hay que hacer es cambiar los canales de crítica y procurar buscar ese espacio en los periódicos y ahora en las redes. Y hay que dinamitar porque la publicidad es porquería, ¿no? Lo que nos venden. Esta es una pregunta general con subpreguntas. Dice así: ¿cuál es la situación de la edición digital de libros paraguayos, de autores paraguayos? Específicamente, A. ¿Cuál es la cantidad y calidad de la edición digital en Paraguay? ¿Es rentable la edición digital de autores paraguayos? ¿Podrían citar 3 iniciativas de edición digital en Paraguay? Pasamos un poco ese papelito. El único que yo lo dije, el único que vino con un celular las notas y nosotros tenemos papel. ¿Hay autores que publican en digital en Paraguay? Sí hay. ¿De manera independiente? Como todo lo que se hace a nivel de literatura en Paraguay, sí. La calidad. Los autores con los que yo he decidido trabajar son de altísima calidad, como editor digital. Puedo citar a Patricia Camp, Ana Miranda, Marco Augusto Ferreira, Juan Ramírez Biederman, periodistas como Juan Cárcena del diario ABC Color, Elmo Morales de Última Hora. Son autores ya consagrados. También Melissa Balash, Norma Flores Allende. Son todos autores que apostaron en algún momento por, digamos, darle mayor accesibilidad a la gente con sus obras. Porque eso es prácticamente lo que nosotros proponemos con la edición en formato digital. Accesibilidad. Que la gente pueda leer ya directamente en el teléfono y pueda continuar en su casa con sus libros sin la necesidad de cargar con ellos. Yo como editor digital y el proyecto que encaro es justamente que la edición impresa y la edición digital se complementen para mayor disfrute del lector. Leyó una linda frase en su libro impreso, le gustó, puede ir al digital, subrayarla, compartirla en redes sociales, generar charlas sobre eso con otros amigos o contactos. A ese nivel, digamos, está la edición digital. Ahora, ¿es rentable la edición? No. Es más rentable para el autor que financia una impresión de 4 a 5 a 8 millones. Obviamente es mucho más económica y rentable para el autor. El autor tiene que encargarse solamente, en el caso de que quiera publicar por su cuenta, pagar por la corrección de la obra, que también puede hacerlo un amigo que entienda de corrección, esté preparado, pagar por el diseño de una buena portada a partir de 150.000 guaraníes o hasta 900.000 guaraníes, 1.000.000 por una ilustración de calidad de primer nivel. Y después el proceso de digitalización para su distribución, que ya es prácticamente gratuito. Ya se negocia solamente con las grandes plataformas de distribución de contenido. Poniéndolo a la luz de la edición impresa, sí es rentable para el autor.
Ahora, el gran problema en Paraguay, dentro de todo, es cómo monetizar ese trabajo editado digitalmente. Por un pequeño y común problema para todos. No todos los paraguayos tienen acceso a una tarjeta de crédito para comprar productos digitales. No tienen digamos, los ingresos para tener una cuenta bancaria que les permita acceder a tener una tarjeta de crédito. Ese es un gran problema. Otro gran problema es la situación o la reputación de Paraguay como centro de lavado de dinero que no permite que iniciativas, por ejemplo, como PayPal u otras, lleguen y se instalen en Paraguay para que directamente los que quieran vender productos digitales puedan cobrar por su trabajo. PayPal no llega a Paraguay porque tenemos la reputación de centro de lavado de dinero. Y otras iniciativas de edición digital, conozco autores que por su cuenta editaron sus libros y los pusieron a la venta, pero editorialmente solamente creo que vi el libro justamente de la colección, la antología de relatos futbolísticos que justamente Sebastián sacó después como resultado del taller de escritura omnisciente. Muy pocas obras he visto de autores nacionales independientes, y la mayoría de los que están por ahora fueron porque se acercaron a mí para trabajar. Hay un máximo de unas 15 a 20 obras en formato digital distribuidas por internet, de las que yo tengo conocimiento y siempre estoy buscando justamente. Quiero agregar también una cosita sobre el tema de la crítica y sobre el compartir. Justamente en estas plataformas uno le puede poner famoso evaluar al libro y puede dar sus comentarios, su reflexión sobre el libro, que es también una forma, ¿verdad?, de dar a conocer y también conocer esta crítica del libro, ¿verdad?, que también es algo interesante en estas plataformas digitales, que a veces con el libro impreso a veces no se llega, es sí me recomendó fulanito pero no me gustó, pero queda hasta ahí. En cambio, este queda como un registro. Entonces uno puede leer y ver, puede ser interesante, puede que no, y así sucesivamente. Hay una comunidad, solamente está en inglés, se llama Goodreads, goodreads.com, o buenas lecturas o algo así. Y hay muchos paraguayos. Hay una cantidad interesante de paraguayos que generalmente participan. Y es un sistema, digamos, de prescripción del libro por los lectores. Es una red social de lectores. Hay clubes de lectura, foros de discusión sobre obras, y también se da eso de que el autor puede crearse su perfil e interactuar directamente con los lectores. Goodreads.com. Es una iniciativa que está y Reads es R-E-A-D-S. Me quedan 0 minutos, me dicen. Muchísimas gracias a todos por participar. Lamentamos no tener el tiempo necesario para hablar sobre este tema. Y les quiero agradecer su presencia. Es realmente muy satisfactorio ver que hay gente interesada en la edición literaria. Muchísimas gracias.